Bueno, buenas tardes. Es particularmente emocionante presentar las jornadas León Rosisner y creo que todos tenemos muy claro por qué llevan ese nombre. Si es que comprendimos bien a León en su estilo de exposición, tal como lo acabamos de ver, que era capaz de decir con un formidable buen humor e ironía de qué modo se aprende filosofía, es decir, estando distraído y dedicándose a vivir su vida, de modo tal que pensar sobre el pensamiento era un estilo de reflexión de algo que se le escapaba permanentemente. ¿Por qué estoy pensando si tengo un cuerpo? Creo que a León se le escapaba permanentemente el motivo central de sus reflexiones, y en ese escapársele estaba el profundo humor, el humor melancólico y la risa consigo mismo que empleaba permanentemente para hablar de su metodología nunca existente bajo ese nombre. Creo que las jornadas León Rosisner llevan ese nombre porque también buscamos y perseguimos y persistimos en encontrar efectivamente qué significa para nosotros el nombre de León Rosisner. Ahora que es un nombre, pero no solo un nombre. Muchos persistimos en su memoria y sentimos el estremecimiento salvaje de verlo en una filmación. De algún modo, una imagen nunca se explica por sí misma, pero hay imágenes que valen por sí mismas. Esta de León no sabemos por qué vale, porque León ya no está y persiste en su imagen, en sus textos, y persiste además porque hay un oficio del que se dedica a que persistan los textos. Hay que publicarlos, hay que cuidarlos, hay que leerlos y hay que organizar jornadas como estas. La Biblioteca Nacional está publicando las obras completas de León Rosisner y en estas jornadas va a haber toda clase de exposiciones y trabajos que son nuestros compromisos con León Rosisner, en el nombre de León Rosisner y en la prosecución de todos los momentos en que podemos imaginar que un nombre tiene hilación consigo mismo. Nada de esto es fácil. León era un filósofo argentino, y ser filósofo y ser argentino y ser las dos cosas al mismo tiempo, en un choque que nunca sabremos explicar definitivamente, tampoco es fácil. Nada de lo que haremos aquí es fácil, porque también, además de una reflexión, es un homenaje, y estas dos cosas no siempre son fáciles de conjugar. Bueno, con estas pequeñas apreciaciones que no tienen más significado que el poder emocionarnos cautamente, como hubiera querido León, damos por inauguradas estas jornadas de arrebato rosisneriano, vamos a llamarla así, que han organizado los compañeros de trabajo de la Biblioteca Nacional, María Pía y muchos otros compañeros que en su momento aparecerán por aquí, coordinando las mesas y exponiendo sus trabajos también. Y se ha invitado, con la amplitud que caracteriza estas reuniones, a todos aquellos a los que hayan sido tocados y que tocaron la palabra de León Rosisner y su modo particular de expresión, que él acaba de denominar, como si estuviera hablando recién para nosotros, riéndose consigo mismo, el de un bricoleur. Expresión que en la obra de Lévi-Strauss significa ni más ni menos que el que en un universo cerrado de restos organiza un gran mito. Quizás León no hubiera querido ser definido así, pero que el nombre de León Rosisner es para nosotros el nombre de un gran mito hoy, sirve para preservarlo. Hay muchas otras formas de preservar las cosas, pero un gran mito ejercido en el oficio de la creación de comunidades de recuerdo es una de las posibilidades de la recordación. Bueno, van a hacer sus exposiciones inaugurales, tomen mis palabras como perfectamente
olvidables, salvo que dije León Rosisner, eso no es olvidable. Bruno Bostels, que es un viejo amigo de León, es profesor de la Universidad de Cornell, y atraído a la Argentina como aquellos que pagan un pasaje a un país extraño para ver un partido de fútbol. Existió en la Argentina eso, salvo que el país no era tan lejano. Pero Bruno viene de un país lejano, viene de muchos kilómetros de distancia, atraído por el nombre de su amigo, con el cual desarrolló una correspondencia que ha tenido la gentileza de darnos a conocer, que es una conmovedora correspondencia con el último León. Y también estamos con Enrique Rosisner, que es colaborador de León en la materia que León dio durante muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre con su estilo insinuante del gran autor de rebeliones contra los demás y que paga el formidable precio de ser una rebelión también contra sí mismo, ¿no? Entonces escucharemos primero, no sé si Enrique o Bruno. No sé si los presenté bien. Enrique no viajó mucho, pero se llama Rosisner. Y Bruno se vino, como dije, se compró el pasaje para venir hoy. No sé a dónde habrá pensado que iba a venir, pero acá en esta salita, con 80 personas, en la República Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esas jornadas. Cuando falleció León, su amigo Horacio González lo describió como el filósofo que el país ha tenido durante los últimos 60 años. Hombre de incansable energía y vitalidad, como todos sabemos, había formado varias generaciones de jóvenes, intelectuales y militantes. Y sin embargo, un extraño silencio rodeaba sus escritos durante la mayor parte de su vida. Así, cuando en mis acercamientos iniciales, hace ya más de una década, solía preguntar a amigos míos, gente mayor o no tan mayor, si conocían la obra y el pensamiento de ese prolífico filósofo, muchos me contestaban que sí, por supuesto, que habían aprendido su Marx o su Freud con el viejo León en la universidad o en algún seminario, hasta que la dictadura lo obligó a exiliarse en Venezuela. Pero hasta hace poco, la verdad sea dicha, porque es así, quiero decir, lamentablemente, hasta su muerte, no hubo casi ninguna discusión pública de sus muchos libros, más allá de alguna que otra nota breve, como la de Horacio en Restos Pampeanos, o el texto por lo demás bastante crítico de Emilio de Ippola. León fingía no estar demasiado molesto por este ninguneo académico, a pesar de que en privado no siempre podía evitar la queja. Tampoco buscaba el reconocimiento en el extranjero, intentando ponerse al día de la última moda en las teorías que venían del otro lado del Atlántico. Él había estudiado en la Sorbona con Lucien Goldman y Maurice Merleau-Ponty, de quien tradujo Las aventuras de la dialéctica, así como Humanismo y terror, y escribió una tesis sobre Max Scheler que luego se publicaría como Persona y comunidad, pero siempre se mostró reacio al estructuralismo de un Louis Althusser o un Jacques Lacan. El antihumanismo de estos últimos, basado en la formalización lingüística y matemática, siempre prefería su propia forma sensual, encarnada e histórica del freudo-marxismo, resumida en el libro clave Freud y los límites del individualismo burgués, así como en las conferencias de México publicadas bajo el título Freud y el problema del poder, título en realidad engañoso por la triangulación que ahí ya intenta entre Freud, Marx y von Clausewitz. El núcleo de su propuesta, que ha quedado sorprendentemente, y otros dirán tercamente estable a lo largo de los años, combina una profunda indagación en las raíces del poder y la sujeción en el terror, por un lado, con un rescate voluntarioso del potencial colectivo para la rebelión y la subjetivación por el otro. Ya en el 65, en el famoso La izquierda sin sujeto, publicado en La Rosa Blindada, polemiza que si no es capaz de captar al sujeto como lugar de transformación política, la militancia izquierdista seguirá repitiendo los fracasos políticos con sus excesos terroríficos que jalonan su historia a lo largo del siglo XX. 2 años antes, en Moral Burguesa y Revolución, había empezado a desentrañar la lógica del individualismo burgués mediante una especie de análisis del discurso avant la lettre, de los interrogatorios de los contras que las tropas de Fidel Castro capturaron tras la victoria de abril 62 en Playa Girón. Muchos cinéfilos, de hecho,
sabrán, aún sin saberlo, de qué trata Moral Burguesa y Revolución, ya que Sergio, el personaje principal de la película de Tomás Gutiérrez Alea, Memorias de su Desarrollo, sin duda una de las mejores películas latinoamericanas de todos los tiempos, compra la edición argentina en una de las primeras escenas de la película y luego él mismo lee largos fragmentos del libro en voz en off, como para acompañar las imágenes documentales de los interrogatorios bajo el título La verdad del grupo está en el asesino. El libro de León, dicho sea de paso, también fue el objeto de una utilización mucho menos creativa, más bien se trata de un calco textual en el límite del plagio por parte del intelectual alemán Hans Magnus Enzensberger, quien lo manipuló para convertirlo en el guión de su obra de teatro El interrogatorio de La Habana, que como León una vez me comentó, llegó a representarse en Italia en el Piccolo Teatro en Milán, ¿no? León no se acordaba muy bien del nombre, no sé si con mala fe decía que se llamaba Fürstenberger. Entonces durante mucho tiempo estaba buscando algún alemán Fürstenberger que había presentado la obra en italiano. Después cuando le dije que era Enzensberger parecía saber muy bien de quién se trataba. Sobre los contras escribe León en Moral Burguesa y Revolución, y cito: en la ética de la burguesía no hay nadie, como veremos, responsable concretamente del conjunto. Nadie lleva aquí la totalidad del sentido de la acción. Todos aparecen como elementos dislocados de un sentido global que ninguno asume completamente. Cada uno se remite a su propia individualidad cuando quiera alejarse de la miseria ajena que cree inmerecidamente lo contamina, o se sumerge en el grupo indiferenciado cuando tiene que ocultar su propia responsabilidad y contamina entonces sin empacho a los otros. No hay entre ellos, en el sentido ético, una sola personalidad moral. No hay uno solo que pueda hacerse cargo de su acción y extender su sentido hasta reencontrar en ella la significación de los actos emprendidos en común, involucrando toda la materialidad en la que se apoyan. En la película, en las imágenes de los interrogatorios, la mejor línea es seguramente la del cura español, gallego, que dice: el hecho de que uno esté metido en una conspiración no significa que uno sea conspirador. No es exagerado decir que la pregunta por la alternativa a esa pseudo-dialéctica entre el individuo puro y el grupo impuro está en el centro de todas las investigaciones de León como búsqueda de una dialéctica histórica en la que los sujetos colectivamente se hagan cargo y verifiquen el significado de sus actos emprendidos en común. Así, durante más de 50 años, León trabajó en el terreno donde política y subjetividad se hacen frente, especialmente en los contextos históricos del populismo de izquierda, la guerra de guerrillas, la dictadura militar y la transición. Todos sus escritos contribuyen al esfuerzo para desvelar el lugar recóndito donde el poder es capaz de nutrirse con el miedo y la seducción ante la figura de la autoridad. Sin embargo, a diferencia de figuras más jóvenes, como el esloveno Slavoj Žižek, por ejemplo, no se trata solamente de ubicar los orígenes del poder en la estructura obscena del superyo. Más bien, el análisis del poder es tan solo el primer paso en un proceso que además debería desembocar en una política democrática alternativa, capaz de movilizar de otro modo aquellos materiales afectivos y corpóreos con los que se constituye la subjetividad. Aquí se comienza a ver la otra vertiente en la propuesta teórica de Rotzinger. En efecto, su objetivo no consiste en descubrir sin más la violencia originaria del campo político, sino recuperar el potencial para la rebelión, con el que esta violencia siempre tuvo que vérselas desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad. La rebelión originaria del niño contra el padre, por ejemplo, es precisamente el momento que León busca para poner en primer plano su importante relectura del mito del asesinato del padre primordial en Freud. A diferencia de lo que sucede no solo en Žižek, sino también en textos de George Agamben, este crimen no significa que haya que producir una especie de metafísica radical del estado de excepción o de la pulsión de muerte. Es sin duda verdad que la historia de Freud comienza con una doble excepción, el padre primitivo que está exceptuado de la lógica de castración, y luego el acto de matarlo que funciona como un hecho fuera de la historia que abre la posibilidad de la historia humana. Pero para León el punto no consiste en ubicar el acto de violencia que sería anterior a toda la historia, como una especie de crimen primordial, similar a la forma como Ernst Bloch
lee la metafísica de las novelas de detectives en términos de un postulado de un crimen radical o demoníaco ante rem, ante la cosa de la historia. Esta tentación bien puede ser inherente a la historia freudiana y León no se amilana al tomar este sentido cuando escribe, por ejemplo, citando o parafraseando a Freud, la conciencia, y no solo la conciencia moral, comienza con un crimen. Sin embargo, el punto crucial radica en la rebelión de los hermanos. Como el hurto de las peras en el caso de San Agustín, el suyo es un acto colectivo y efectuado contra un oponente real, el padre, que solo más tarde este oponente se torna imaginario justamente cuando la relación se individualiza con la consiguiente desaparición del acto colectiva a través de la culpa, la conciencia moral y la ley del super-yo. Más allá del desenmascaramiento de la violencia originaria, el objetivo es sobre todo reforzar el sujeto colectivo. Así también, mientras que la discusión de Rothschild acerca de los desaparecidos o el uso de los campos de detención como matriz del poder político puede presentar numerosos puntos de contacto con el proyecto de Agamben, podemos afirmar que su lectura de la rebelión original contra el padre primordial es el polo opuesto de la fascinación central que siente el pensador italiano con la autoridad incondicional del pater sobre sus hijos, que según él señalaría el modelo del poder político en general. En la lectura que hace León de Freud, por el contrario, el énfasis no está puesto en la dominación, sino en la rebelión colectiva, no sobre el poder, sobre la vida y muerte, sino sobre el poder para resistir la angustia de muerte. Otro rasgo de la obra de León empieza a hacerse visible sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, cuando sus investigaciones remontan a un pasado cada vez más remoto, de modo que la cronología de sus publicaciones curiosamente sigue un orden inverso al de la historia que exponen. Es como si Rothschild quisiera leer la historia a rebours o a contrapelo, como diría Walter Benjamin, un autor cuya trayectoria, por otra parte, no parece haberse cruzado con los intereses de León. Desde los 2 volúmenes de Superón hasta la lectura pormenorizada de las Confesiones de San Agustín en La Cosa y la Cruz. De este modo, entramos poco a poco en una historia de larga duración, un poco al estilo del último Foucault, que similarmente remonta de la modernidad a la época helenística antigua, con su cura y su gobierno de sí mismo, pasando también por las confesiones del obispo de Hipona en su proyecto inconcluso de una historia de la sexualidad. Cuando se leen hoy día, muchos de estos escritos de Rothschild resultan premonitorios de nuestro presente. Sus indagaciones obsesivas en las raíces del terror, que originalmente se referían a las dictaduras militares de la América del Sur, con los años se han convertido efectivamente en investigaciones intempestivas en la lógica terrorista de la guerra contra el terror, lanzada por George W. Bush. No se requiere ningún salto de la imaginación para pasar de los libros escritos desde el exilio en Venezuela o de la polémica respuesta a los intelectuales del Club Socialista en De la Guerra Sucia a la Guerra Limpia, hasta los textos del Terror y la Gracia, textos que León empieza a componer mucho antes del 11 de septiembre en Estados Unidos, pero que muy pronto cobran una inesperada carga de actualidad en relación a la guerra en Irak. De modo similar, si bien la investigación del peronismo se inicia antes del golpe, la lógica subyacente de la presencia de la guerra en el corazón de la política, lógica presentada mediante una yuxtaposición de Freud, Marx y von Clausewitz, anticipa no solo el régimen del terror de la junta militar, sino también las ilusiones de paz bajo la transición a la democracia. Es como si, por una perversa contrafinalidad, cuanto más retrocedemos en el tiempo para descubrir los orígenes previos del poder de la sujeción, tanto más la historia nos agarra por la solapa al convertir el pasado distante en una ominosa premonición del presente. Hay todavía un tercer rasgo que me gustaría recalcar, y es la forma en que Rothschild parece haber dedicado la mayor parte de su obra a polemizar con otros, sean representantes amistosos de algún desacuerdo, adversarios útiles u odiosos, o enemigos puros y duros. Siempre procede como por una excursión en el terreno del otro. Eso ya es el caso con Moral Burguesa y Revolución, sino antes, en la tesis sobre Scheler,
cuyo tímido materialismo se revela incapaz de contrarrestar el idealismo moralino de su teoría de los afectos. Y la misma tendencia de escribir desde el terreno del enemigo solo se hace más pronunciada en respuesta al peronismo de izquierda para llegar a su máxima tensión en el análisis de San Agustín. ¿Por qué un judío incrédulo escribiría sobre las confesiones de un santo cristiano?, pregunta al principio León. Y entre otras respuestas posibles, la más atrevida, mucho más allá de la hipótesis de Max Weber sobre la afinidad ideológica entre capitalismo y ética protestante, sostiene que el capitalismo pura y simplemente hubiera sido imposible sin el cristianismo. Agustín es el modelo por excelencia de estas transformaciones profundas de la economía psíquica. Sus confesiones, según lo que nos propone Rothschild, pueden leerse como un manual para la sujeción y la servidumbre voluntaria. La completa desvalorización de la carne, del placer y de la sociabilidad en general, junto con la sumisión del sujeto, que así se convierte en hombre nuevo, subordinado al mismo tiempo a la Iglesia cristiana y al Imperio romano, constituyen las premisas religiosas duraderas de la esfera política. Para medir el grado de la provocación polémica, basta comparar las lecturas de las confesiones de León con las del filósofo francés Jean-François Lyotard. En este último caso, obtenemos un testamento póstumo e inacabado casi tradicional, mientras que el de León es un ataque dolorosamente denso, a menudo repetitivo y ocasionalmente vicioso. Para Lyotard, las confesiones de San Agustín parecen ofrecer la ocasión de un goce cercano a lo sublime. Es una especie de declaración póstuma de amor donde el tú de Dios se convierte en alter ego de la amada. Y cito: la capacidad de sentir y gozar elevada hacia un poder desconocido es el goce santificado. La gracia raramente toma un giro menos dialéctico, menos negativo y menos represivo. Con Agustín, la carne que recibe la gracia completa su deseo en la inocencia. A pesar del interés compartido por la gracia y la carne, León rechaza esta interpretación casi palabra por palabra. Más allá de la apariencia de inocencia y gozo sensual, nada podría ser más represivo y más negativo que la dialéctica entre la muerte y la salvación, o entre la gracia y el terror que León descubre en las confesiones. Finalmente, en la medida en que Rothschild no dejó nunca de situar el pensamiento filosófico en las raíces subjetivas, corpóreas y afectivas de su materialidad ensoñada, no puede terminar sin antes mencionar su intensidad personal, así como su generosidad intelectual. Cuando tuve la ocasión de invitar a León junto con Horacio para que ambos participaran en un congreso sobre Marx y marxismos en América Latina, era a la edad de 83 años, por mucho, el interlocutor más energético y franco, por no decir locuaz, de todo el grupo. Nunca nos volveríamos a ver en persona, a pesar de repetidas invitaciones y promesas para encontrarnos aquí en Buenos Aires. Pero nos seguíamos escribiendo largos mails hasta el final de su vida, y en su último mensaje, poco antes de ir al hospital, en febrero del 2011, seguía lleno de optimismo y vitalidad, seguro de que iba a poder derrotar la enfermedad. Tristemente, no saldría del hospital. En el último mensaje suyo que me llegó, sus palabras habían querido marcar una pausa, una promesa para continuar la conversación en otro momento. Si sigo, no llego, me escribió, refiriéndose al deseo de alcanzar a su mujer y sus 2 niñas que se habían ido al delta del Tigre. Si sigo, no llego. Pero sí llegó, y al mismo tiempo sí siguió y seguirá aquí también entre nosotros, que lo extrañamos y le rendimos este modesto homenaje, que hubiera sido más lindo celebrar con él presente, pero que no por ello es menos sincero. Bueno, quiero agradecer a Bruno, que es profesor de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y ciudadano belga. ¿Perdón? Y belga. Sí. Quiero decir que belga me suena simpático que sea belga. Y el documental que acabamos de ver es una entrevista que Diego Stewart, aquí presente, y Jimena Talento le han hecho a Rositner, León, en su propia casa.
enfundado en su propia pipa, como habrán visto, ¿no? La Biblioteca Nacional ha publicado ya Moral, Burgués y Revolución, Perón entre la sangre y el tiempo, Filosofía y emancipación, Simón Rodríguez, Freud y los límites del individualismo burgués, Persona y comodidad, Levinas o la filosofía de la consolación y Cuestiones cristianas, que está por salir. Ese sí que lo esperamos. Bueno, ahora le damos la palabra a Enrique. Bueno, muchas gracias a la organización y a la biblioteca por la invitación a participar. Y bueno, en el tono de la película que acabamos de ver de Bricoleur, yo lo que diría es, bueno, lo que voy a leer es un poco también mi Bricoleur de León, y haciendo la salvedad y confesándoles que yo tampoco lo leía a él en forma completa. Así que los invito a lo mejor, a medida que surjan los libros, a ir completando aquello que nos parezca más interesante y que nos resulte, que nos complete a nosotros. Bueno, me toca hoy participar en la inauguración de estas jornadas organizadas por el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional sobre el pensamiento de León Rosichner, mi tío. Y lo hago en representación del grupo de trabajo al que pertenezco, de la Cátedra Construcción Histórica de la Subjetividad Moderna, materia de grado de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, inaugurada y dirigida por León desde fines de los años 80, que ha mantenido hasta la actualidad una actividad sin interrupciones durante más de 25 años. No es poco. Cuenta con la participación regular de 80 alumnos cada cuatrimestre, siendo desde hace tiempo la más concurrida dentro de las materias optativas de la carrera. El grupo de trabajo siempre fue interdisciplinario y buscó el encuentro o la confluencia de las ciencias sociales, el psicoanálisis y la filosofía. Han participado desde su creación en distintos periodos varios profesores pertenecientes a estas disciplinas. Entre aquellos que nos acompañaron con más constancia quiero mencionar a Pablo Selenay, Enrique Meller, hasta conformar el núcleo más antiguo de la cátedra junto a algunos jóvenes docentes que se han acercado. Hoy lo integran Blanca Moscato, titular a cargo, Rubén Ríos, Cristian Suxford, Antonella Precio y quien les habla. Una de las particularidades de la cátedra es la presencia y participación permanente de todos los docentes durante las clases. En vida de León, durante los teóricos que dictaba, el intercambio con los alumnos y la apertura al diálogo se transformaba en una enseñanza siempre cuestionadora, siempre atenta al compromiso personal. De esta manera, los estudiantes, más acostumbrados a las clases teóricas pasivas y al poco intercambio con el docente, pasaban por una experiencia a la vez ineludible y reflexiva que obligaba al esfuerzo de alcanzar un pensamiento propio en el sentido de dar cuenta en lo posible del origen de su marco teórico o sus referentes. Este proceso era muchas veces resistido, ya que implicaba conmover un lugar protegido, el del poder pasivo del alumno y el supuesto poder del profesor. Algunas veces con éxito, otras con desencanto, el método de enseñanza de León intentaba siempre profundizar la experiencia, conmover el discurso de la universidad para superar la distancia en la enseñanza y la humillación ante la teoría y el saber. La propuesta era siempre una especie de juego intelectual, cuyos riesgos valía la pena afrontar para recuperar la capacidad de pensar y elaborar grupalmente, como un modo de romper con el individualismo solipsista. Entonces se podía recuperar al León de la cálida respuesta, del acercamiento personal, del verdadero interés por el compañero, del trato cuidadoso pero nunca superficial, de la generosidad. Aunque no siempre era un proceso inocuo, porque muchos estudiantes podían sentirse agredidos y paradójicamente acusar a León de autoritario o sentirse violentados por sus intervenciones mientras otros callaban sistemática y obstinadamente o se hacían los desatendidos por temor al diálogo o la simple desconfianza. Algunos, sin embargo, se animaban a discutir o a confrontar con él. Siempre abierto a esta posibilidad, León solía reservar una última instancia al final de la cursada, ya liberados de la opresión de los exámenes y la nota al intercambio franco. Muchos encuentros fueron espacios de discusión política, referidos a la realidad nacional, en especial a la actividad y a la participación de los movimientos estudiantiles, con quienes se mostró siempre receptivo al debate y diálogo.
aunque haciendo hincapié en pensar desde el ámbito universitario una mayor democratización de la universidad sin falsas igualaciones. Recuerdo su postulación como candidato a rector de la UBA en el 2002, representando y llevando la voz de distintos grupos minoritarios que se hicieron presentes con su palabra en la asamblea del rectorado. Paralelamente al trabajo de la cátedra, poco después del retorno de la democracia y del regreso de León de su exilio en Venezuela, muchos de nosotros iniciamos un largo camino de recuperación y reparación, tarea que aún ahora continuamos, pero hubiera sido mucho más difícil sin el diálogo constante con él. Las secuelas de la dictadura para toda la sociedad habían dejado un campo yermo y un cuerpo social aterrado. El regreso de León al país permitió la construcción de un grupo a su alrededor, la recuperación de amigos y de debates que se desarrollaron en las 3 décadas siguientes y que hacen también al fundamento íntimo de la cátedra. La generación que no lo había conocido en los 60-70 pudo acercarse nuevamente a su discurso vivo y a la discusión teórico-política para recuperar un pensamiento genuinamente crítico. Así se pudo salvar también un hiato generacional que atravesó a todos los estamentos sociales y superar el exilio interno y externo y de a poco reconstruir una trama a la vez nueva y hecha de retazos a través de la lectura de sus textos fundamentales, no sin antes incorporar su visión filosófica del conocimiento y de la totalidad integrada de las relaciones entre lo individual y lo colectivo en sus primeros esquemas teóricos. Estos grupos eran también espacios de debate filosófico y político que permitían la lectura de la realidad cambiante y la progresiva inclusión en la participación social en el ámbito universitario, político o laboral. Mate de por medio, la lectura de los textos y el debate llevaban a la explicitación de las diferencias, no exentas de pasión, y al reconocimiento o al esfuerzo de elaboración personal en función de las historias y recorridos previos o nuevos posicionamientos. Desde entonces, la cátedra propone una constelación conceptual orientada a definir el hiato entre lo individual y lo social, y su reflejo en la subjetividad. Las bases de donde postulamos la interiorización de la dominación política en el individuo son las ideas de Marx sobre alienación, expuestas en los manuscritos de 1844, el origen histórico de la subjetividad, a partir del texto La negación de Freud en especial, y la lectura de Freud y el problema del poder, libro de León publicado por primera vez en 1982. Durante la década del 90, este conjunto teórico se aplicaba al análisis de Perón entre la sangre y el tiempo, que León dio a conocer en 1985 aún en Venezuela. En la época en que pasó a formar parte del material de la cátedra, coincidía con el despliegue en alianza del neoliberalismo y del peronismo en el poder político. La globalización y la destrucción de la economía por el modelo neoliberal, la caída del muro, el fracaso del socialismo real dieron luego lugar a la profundización del problema, la relación entre dominación política y subjetividad que llevó a León a los decisivos desarrollos de La Cosa y la Cruz, publicado en el año 1997, donde extremó la búsqueda de las condiciones subjetivas que requerían la constitución, el sostenimiento y la expansión del capitalismo, de algún modo prolongando la dimensión de los escritos clásicos de Weber a partir de la organización mítico-libidinal de los sujetos cristianos. Aproximadamente desde hace 15 años, mientras ingresaban nuevos profesores y otros se alejaban, la cátedra viene concentrando su transmisión teórica en La Cosa y la Cruz, que León juzgaba la coronación o el resumen de su obra cumbre, de muchos años de investigación y estudio y su mayor aporte al pensamiento contemporáneo, en particular a la filosofía social y a la teoría psicoanalítica. El éxito o el fracaso de su enseñanza dependía de aquello que en La Cosa y la Cruz es el argumento de fondo, la técnica de subjetivación del cristianismo en cualquiera de sus formas, de derecha o de izquierda, como fundamento inconsciente del capitalismo. Con relación a ello, aún el impacto entre los alumnos es alto, y no solo por esta tesis que aquí inevitablemente simplifico, ya que se abre hacia una vasta y compleja problemática cuyo horizonte involucra a la cultura entera y que ubica su pensamiento en la tradición de la crítica a la religión, siguiendo a Marx, Nietzsche y Freud, entre otros, tradición que ha sido gradualmente silenciada por la modernidad filosófica y política, o lo que queda de ella.
Los estudiantes de la carrera de Sociología de UBA lo han percibido y apoyado con su presencia permanente en estos años. Esta enseñanza es la más difícil de digerir del pensamiento de León, es el mayor desafío, ya que pone inevitablemente en juego la mitología personal de quien la atraviesa. Al respecto, recuerdo la polémica que en su momento causó el rechazo del Comité Filosófico del CONICET al informe presentado por León sobre la cosa y la cruz. Seguramente muchos de ustedes y nosotros mismos hemos atravesado algún periodo de transformación en el intenso y permanente intercambio filosófico con él, a modo socrático, mezclado con los acontecimientos políticos, sociales y personales, los cuales para León tenían tanta importancia como los primeros y nunca lo disimuló. Y continuamos elaborando las contradicciones que nos despierta el ruidoso mutismo sobre la conexión entre cristianismo y capitalismo que ensaya la energía conceptual de la cosa y la cruz. Después de su muerte, en septiembre de 2011, un duro golpe para la mayoría de nosotros, la cátedra entró en un periodo de transición. El grupo de trabajo resolvió conservar el marco freudo-marxista y la centralidad de la tesis de la cosa y la cruz, subrayando algunas influencias filosóficas ya reconocidas, además de introducir exposiciones de la parte de su obra anterior, así como del problema que lo absorbió de lleno en los últimos años, la subjetividad cristiana como fundamento arcaico del capitalismo y el concepto de mater como clave de desciframiento de esta formación psicopolítica. También la cátedra ha conservado su posicionamiento claramente de izquierda, pero manteniéndose independiente, como nos enseñó León, como requisito indispensable para poder pensar sin condicionamientos. El núcleo más antiguo de la cátedra considera que de esta manera no hace más que seguir las principales enseñanzas de León. Suele olvidarse que fue tanto un vigoroso crítico del capitalismo como de la izquierda sin sujeto. Las jornadas que hoy inauguramos inevitablemente multiplican la figura polémica, polisémica y también diría mítica de León en cada uno de los amigos y compañeros que lo han conocido y exponen sobre su pensamiento. Seguramente ellos darán cuenta de una relación especial, de afecto, de compromiso, de clases escuchadas, de diálogos sostenidos, de lectura de sus textos, de la entrañable voz que todos añoramos, de su modo de decir, de hacerse escuchar, de la mirada de sus ojos escudriñadores, a veces entrecerrados como queriendo penetrar dentro de nuestra conciencia. Cada uno rescatará para sí una idea, una imagen, un reflejo, un modo de enfocar un problema con el cual se sienta más o menos identificado. Cada cual se apropiará de uno de los aspectos del maestro, del amigo, del filósofo, del judío, del revolucionario, del crítico, del orador. Y con ese abrazo de León que cada uno lleva dentro, intentará hacerlo renacer desde las cenizas y habrá entonces comenzado con éxito, o no, ya que también puede suceder, el desafío de transmitir nuevamente una enseñanza o quizá logre develar aquella famosa pregunta con la que León, utilizando una expresión caribeña, solía plantearnos graciosamente la cuestión de dónde se encontraba el apoyo, la base material de nuestro pensar. Se la cito. ¿Con qué culo se sienta la cucaracha, Para terminar, en nombre del grupo de trabajo que represento aquí, agradezco a los organizadores de estas jornadas y de modo especial a Horacio González. Muchas gracias por la atención.